Eso, excelente. Déjenme aceptar la reunión. Buenas noches. Bendiciones a todos. Y déjenme ver un momentico aquí. Ok. Buenas noches. Espero que estén muy bien. Hoy va a ser una clase bien interesante, un taller bien interesante. Cosas que voy a hablar hoy. Muchos la han escuchado, pero quiero darle un perfil súper importante en el marco de lo que ha estado pasando en nuestra nación, Venezuela, de ayuda también a toda la gente hermosa de Colombia por lo que pasó también con ustedes en cuanto a todo este tema del terremoto, pero también como un material de reflexión en función a lo que Dios ha puesto en nuestras manos para ser ente de transformación, ¿ok? Hoy va a ser una introducción hacia los 10 mandamientos, para lo cual le quiero pedir que me acompañen. Primero, tomando nota en sus cuadernos. Segundo, me van a acompañar en el chat. Y tercero, hay momentos donde voy a generar reflexiones, donde usted va a escribir en el chat y nos va a compartir lo que ha entendido, lo que es relevante para usted en el proceso de aprendizaje que vamos a estar gestando. Y también esto va en un marco bien interesante. Fíjense, quiero comenzar hablándoles que Dios, eh, la gran comisión, cuando nos las da a nosotros como iglesia, hablando en este momento de Mateo 28, ¿ok? Tiene dos vertientes, dos puntos importantes, ¿ok? Uno es que la gran comisión tiene un proceso redentor, ¿ok? Y es la predicación del evangelio, es ese mandato evangelístico, ¿ok? Pero también por otro lado, tiene un espacio que tiene que ver con la parte creacional. Quiere decir que hay un mandato cultural. Y aquí viene la primera frase que quiero que coloquen en el chat. Mandato cultural. Vamos, rápidamente. Un saludo a nuestra gente de San Diego. Hoy nos fuimos por allá arriba. Mandato cultural, mandato cultural. Hey, chiquitín, bienvenido. Entonces, aquí está algo que muchos hemos ignorado en los años. Y voy a poner un ejemplo para que usted entienda qué es mandato cultural. Cuando Israel sale, perdón, no sale, cuando Israel llega a Egipto por José, ¿se acuerdan de ese caso? Y ellos se quedan a vivir en Egipto. Ellos fueron muy prósperos. Ellos fueron muy fructíferos, ellos se multiplicaron, el pueblo de Israel se hizo muy fuerte allí y cuando los líderes de Egipto se olvidaron de José, lo hicieron esclavo. Si usted ve, aquí hay una muestra de que Israel, cópieme lo que le voy a decir, Israel cumplió el mandato cultural que está bien establecido en Génesis 1:26. Israel se fructificó, se multiplicó, llenó la tierra, la sojuzgó, pero se olvidaron de un legado de autoridad y un legado histórico dado por Dios en la vida de José. Cuando eso se olvidó, Egipto los hizo esclavos, no sea que se iban a hacer más fuertes que ellos. Muy bien, esto va en el marco introductorio. Ahora, la iglesia, nosotros hemos volteado toda la tortilla. ¿Qué quiere decir eso? No hemos permitido, en el caso de Israel era José, en el caso nuestro, no hemos permitido que Jesús sea olvidado. Lo predicamos en todo lugar. Hemos llevado el hecho redentivo a todo lugar, pero hemos perdido el mandato creacional. Hemos perdido la capacidad de enseñar a otros acerca de un Dios creador, acerca de un Dios que genera todas las cosas. Y esto me gusta muchísimo lo que voy a compartir. Vean, les tengo algunas notas que voy a ir compartiendo y que quiero que usted me escuche, por favor. Fíjense, lo primero que tenemos que entender es que cuando olvidamos el mandato cultural, literalmente el mundo crea cosas en función a sus semidioses y dioses y no en función a Dios. Crean cosas en función a su propio ego y pierden el poder creativo para honra y gloria de Dios. Wow. Entonces, ese mandato, cuando no se ejecuta entre nosotros,
nosotros también perdemos el poder de ser luz en la ciudad, porque la ciudad empieza a poner muros para que el evangelio no avance. No sé si usted se da cuenta, pero hay clases sociales donde el evangelio no llega con libertad, porque culturalmente hay un stop, hay un muro que impide que el evangelio llegue allí. Y no estoy hablando porque tenga mucho dinero o poco dinero, determinados grupos. Entonces, el mandato cultural para nosotros va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque es en el mandato cultural donde Dios nos envía a levantar familias sanas, a tener relaciones sociales sólidas, a crear desde la ciencia, la cultura y el arte, a tomar los lugares de gobierno y sojuzgar desde la verdad de Dios en esos distintos lugares. Voy, me está copiando. Si yo no cumplo el mandato cultural, yo solo predico de Jesús, pero Jesús está en el corazón, pero no está en la mente que crea, que razona, que establece nuevos códigos. Pastor, esto es una introducción a los 10 mandamientos. ¿Dónde nos estás llevando? Voy con calma. Les va a gustar lo que les voy a enseñar el día de hoy. Y es súper interesante lo que voy a estar hablando durante el día de hoy. Así que usted tiene que estar expectante. Así que, mire, levánteme las manos allí donde esté y diga, Señor, quiero recibir tu palabra, quiero caminar en ella, quiero que no haya obstáculos en mi mente para que pueda vivir en la plenitud de tu bendición. Hoy la clase o el taller va a tener una parte de conocimiento, va a tener una parte de revelación, pero quiero cerrar con implementación. Hay muchas veces que enseñamos puro conocimiento y la gente dice, bueno, me quedó en la memoria, me quedó acá, pero ¿de qué me sirve? O mucha revelación, nos vamos a la estratosfera, somos bohemios, wow, qué revelación. Pero si no hay cómo implementarla, la perdemos de vista. La implementación va a ser lo más importante el día de hoy dentro del proceso de aprendizaje y lo más importante que tú tienes que usar cada vez que vayas a enseñar. ¿Ok? Quiero hacer un paréntesis en este momento y que me lo reciban con humildad. Hemos venido trabajando un proyecto que se llama Jaque Mate a la Adversidad. Ha estado saliendo por televisión, por prensa, y lo que voy a mostrar ahorita es fundamental para todo el trabajo ajedrecístico que vamos a levantar en la nación, que vamos a levantar y todo, escúchame lo que voy a decir, la revuelta que se va a generar a partir de este modelo que Dios nos está demandando. No solo es evangelizar, es crear conforme a los códigos del cielo. Wow. La evangelización necesita la contracara y la contracara es cumplir con el poder de crear sistemas que honren a Dios. Hay sistemas políticos que dicen amar al hombre, pero no lo aman ni a Dios tampoco y terminan en maldición. Comienzan ofreciendo grandes cosas y cuando volteas estás entrampado. ¿Por qué? Porque no hay nadie en esos lugares cumpliendo el mandato creacional, el mandato cultural. Voy a volver al mismo ejemplo. El ajedrez hoy no solo va a ser para levantar una propuesta evangelística, sino para cumplir con el mandato cultural. Es decir, es su juzgar. Vean, es decirle que lo están haciendo mal y hay una nueva forma de hacerlo. Tiene que ver con multiplicarnos, con llenar, con sojuzgar, con hacer las cosas de manera distinta. Voy, entendiendo lo que estoy hablando, ¿ok? Quiero empezar a darle color a toda esta parte que estoy empezando a desarrollar. Y voy a empezar hablando de que los mandamientos nacen en un momento donde hay un pueblo que era esclavo en Egipto, sale de Egipto, entra en el desierto para entrar en la tierra prometida y en el desierto Dios le da leyes con un único fin, cópieme, dejar de ser esclavo y ser libres para entrar en una nación, en el territorio prometido con libertad. No hay nada peor que entres al lugar de tu bendición siendo esclavo en tu mundo pensante. Uy, voy de nuevo. No hay nada peor que entrar en tu tierra prometida con una mente de esclavo. Entonces, date cuenta que Dios en medio del desierto, lo primero que hace es dar los 10 mandamientos, de modo que en el cumplimiento o en el acercamiento a esos mandamientos, tú puedas reconocer
la libertad que Dios te está dando. ¿Ok? Para eso quiero que coloquen esto en sus notas. La ley no tiene un fin en sí mismo. El fin de la ley es mostrar a Jesús. Es decir, el final de esto no es que yo cumpla la ley. Porque ¿de qué me sirve? Llevarme al cielo. La ley no te lleva al cielo. Hacerme una mejor persona. La ley no te hace una mejor persona. Cristo sí. Entonces, en sí misma, ella no tiene sentido. Tiene sentido cuando ella te acerca a Jesús. Me van a entender esto en los próximos minutos y les va a gustar mucho. Jesús le dice, si permanecen en mí y guardan mis mandamientos, conoceréis la verdad y la verdad le hará libre. Todos nosotros decimos, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Está mal dicho, estás diciendo solo la mitad. El versículo completo dice, si tú permaneces en mí y mis mandamientos permanecen en ti, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Wow, ahora sí está completo. Si yo digo, este material que está aquí es plástico, usted me dice, sí, pastor, y estamos de acuerdo, ¿eso te hizo libre? No, porque el conocimiento de una verdad en sí mismo no hace libre. Hace libre que sigas a Jesús, guardes sus mandamientos y entonces la consecuencia es que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Vieron dónde entró los mandamientos? Voy más. Quiero hacer una pregunta y que usted me conteste, sí o no. La ley existe antes de los mandamientos que Dios le dio a Moisés, sí o no. Ah, esto se pone bueno. Es decir, la ley nace con Moisés cuando él sube al monte, le dan los mandamientos y lo entrega a Israel. Hay gente que dice que no y hay otros que dicen que sí. Hay un empate, pareciese irreversible. Ok, ok. Esto se pone bueno. Ok, vamos a ver, porque esto es interesante. Muchas personas al sol de hoy piensan que los mandamientos nacen con el pueblo hebreo en el desierto, por lo tanto los mandamientos es de los judíos. Y yo creo que el que piense que los mandamientos son de los judíos está judío. Wow. Al buen entendedor, pocas palabras. Vean, voy, esto se va a poner bueno. Voy a hacer algunas cosas que usted tiene que entender. Ok. Existían antes de Éxodo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo, y es lo que voy a proponer, y después que explique todo esto, usted me da la razón o me la quita. Lo primero es que el mandamiento, cuando Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, coloca en el corazón los mandamientos. Porque los mandamientos de Dios hablan del carácter de él, y al hacernos a su imagen y semejanza nos dio de su carácter. Lo segundo, creo también que está en el ADN del hombre. Ahora, pastor, usted entonces me está diciendo que no es solo para los judíos. Estoy de acuerdo, no es solo para los judíos. La intención de los mandamientos es levantar naciones libres. Y les voy a decir más. Los mandamientos antes de Moisés existían de manera oral, no escrita. Wow. Y se pasaba de boca a boca de una generación a otra. A ver, vamos a poner algunos ejemplos a ver si es verdad. Alguien que me busque, por favor, Génesis 2:17. ¿Qué dirá Génesis 2:17? Colóquemelo en el chat. Génesis 2:17. Yo no lo tengo, voy a esperar por ti. Vamos que sí se puede. Vamos que sí se puede. Otro va buscando Génesis 13:13 y otro va buscando Génesis 39:9. ¿Ok? Aquí tengo Génesis
2:17. Vamos a ver qué dice Génesis 2:17. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Wow, miren esto. Dios puso una ley. El día que la incumplas, mueres. Ahí deja un precepto. Lo deja en el jardín. Miren lo que les voy a compartir. Esto es sumamente importante porque si no hay ley, no hay muerte. Cuando hubo una ley y la ley se rompe, por consecuencia trajo muerte. Eso es lo que está diciendo allí. Génesis 13:13. Vamos a ver rápidamente. Ajá, dice, hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Pero ya va, si Moisés todavía no había existido. ¿Cómo que eran pecadores en gran manera? ¿Qué pecado cometía Sodoma y Gomorra? ¿Alguien que me lo puede decir, por favor, en el chat? ¿Qué pecados cometían en Sodoma y Gomorra? Glotonería, dice por ahí, homosexualidad, perversidad, lujurias, todos, dice Leudi. Orgullo, perversión, desorden sexual. Cópienme. Eso estaba en Sodoma y Gomorra, pero ya va. Moisés no había venido a la tierra, no había subido al monte Sinaí, no había todavía Dios estrenado la Epson 1.0, que no imprimía sobre papel, sino sobre piedras. Una más. Génesis 39:9, ¿qué dice? No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo grande mal? Pecaría contra Dios. ¿Cómo pecaría José ahí contra Dios? ¿Cometiendo qué? ¿Cometiendo qué? No, actos impuros, no. ¿Qué hubiese cometido José si se llega a adulterio? Bien, Jan. Fíjense, hasta ahorita Moisés no ha llegado, pero los mandamientos oralmente pasaban de una generación a otra, estaban escritos en el corazón. Cópienme bien, y adicionalmente a eso tenía que cumplirse en cualquier pueblo. Si no, pregúntele a Abraham, que hizo pasar a su mujer por hermana y un rey se enamoró de ella y Dios le habló en sueño que no la toque porque si no iba a caer maldición todo su pueblo. Uy, vuelvo, la pregunta es, ¿los 10 mandamientos estaban antes de Moisés, sí o no? Muy bien. Acabamos de unificar el criterio, no desde mi posición, sino desde la revelación de la palabra. Y eso es sumamente importante. Sí, sí, you lady, sí, sí, sí estaba antes de Moisés los 10 mandamientos. Y eso es importante que lo entendamos porque eso muestra que en el ADN del hombre, en su corazón y en su mente, Dios lo depositó aún en su conciencia. Y desde allí tenemos que trabajar. Y el pecado viene a destruir, a matar. Ahora, yo quiero acá que alguien me diga qué es pecado. Porque vengo hablando del pecado, del pecado. ¿Pero qué es pecado? Pescado es lo que está debajo del mar. No, pescado no, pecado sin la S. Fallar, errar el blanco, pero fallar a qué? Lo malo, pecar es cometer adulterio, muy bien, desobedecer. Uy, por ahí lo dijeron. Desobedecer la ley de Dios es pecado. Voy a dar 2 citas bíblicas y quiero que me la busquen inmediatamente y la pongan en el chat. Romanos 4:15 y Romanos 3:20. Rápidamente, esas Biblias corriendo, echando fuego. Esos dedos rapidito.
Ajá, aquí dice Romanos 4:15. Pues la ley produce ira porque donde no hay ley tampoco hay transgresión, tampoco hay pecado. Por aquí dice una acción, un pensamiento, un deseo o una omisión que va contra la ley divina o la voluntad de Dios. Voy, por favor, esto le tiene que explotar la cabeza, escúchenme. El pecado es transgredir la ley. Está fino, pastor, ya entiendo. Quieren que le hable algo que está pasando en nuestro sistema. Alguien tiene Romanos 3:20, dije, ¿verdad? Romanos 3:20. ¿Alguien lo tiene? Vamos a leerlo de una vez porque quiero explicar esto completito. Romanos 3:20. Hoy dice así, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justicia es por medio de la fe. Usted conoce el pecado por medio de la ley, porque al no cumplir la ley, pecas. Miren, cópienme. ¿Qué pasa en una sociedad donde no se conocen los mandamientos? No hay pecado. Porque si no conozco los mandamientos, ¿de qué peco? ¿Está de acuerdo conmigo? Voy de nuevo. El desconocimiento de la ley te muestra que no hay pecado, porque cuando conoces la ley, vas a conocer el pecado. Si entonces no conoces la ley y no existe pecado en ti, la pregunta seria, ¿para qué carrizo vino Cristo a la tierra? ¿Te va a redimir de qué si ya no eres pecador? La mejor estrategia de Satanás para esta generación es que no conozcan los mandamientos de Dios. No conocen del pecado y no tienen necesidad de la justicia que viene de Cristo por medio de la fe. ¿Están conmigo o se perdieron? Cuando una generación no conoce la ley, no choca contra el carácter de Dios que debe reflejar. No se confronta. Y como no se confronta, no entiende de pecado. Por eso, como esta generación no se le ha enseñado los 10 mandamientos, ¿sabe qué pasa? Matar es normal, abortar es normal, mentir es normal. Ahora las mentiras tienen colores, ¿ok? El adulterio es normal entre nosotros. Hace 30 años atrás un dirigente cometía adulterio y eso era un escándalo. Clinton hizo una cosa loca en los Estados Unidos y fue un súper escándalo. Blanca Ibáñez aquí en Venezuela fue el amante de uno de nuestros presidentes, fue un escándalo. Hoy nuestros últimos presidentes, mientras más mujeres tienen, son más galanes, más hombres. Porque ahora lo que antes era pecado lo normalizamos. Si normalizamos el pecado porque no hay ley, no necesitamos a Cristo. Miren, miren lo duro de esto que estoy enseñando en este momento. Esa línea no podemos permitir que se pierda entre nosotros. Ahora, teniendo esto claro, que creo que está claro, dígame, estoy claro, pastor. Estoy claro de lo que acaba de enseñar. Muy bien. Aquí viene el desafío de esta introducción de este taller. No solo necesito que los niños, y voy a hablar de los niños de Vargas, y voy a hablar de los niños de Caracas, los damnificados, los que están en campamentos transitorios, los que están durmiendo en carpas, sepan lo que es bueno y malo, sino que ahora tengan la potencialidad, la habilidad de practicar lo bueno. Y de eso se trata esta introducción. Lo voy a volver a repetir. No solo estoy interesado en que el niño sepa qué es bueno y qué es malo. Estoy interesado en que él pueda practicar lo que es bueno. Generar el camino para que él haga las prácticas correctas.
¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos que hacer las cosas bien y las hemos hecho mal? Porque es que perdimos la habilidad, el desarrollo cognitivo y las destrezas para caminar por el bien. Y es tu trabajo y el mío como padres enseñar a nuestros hijos a las prácticas de lo bueno. Ahí entra el mandato cultural, enseñar las prácticas de las cosas buenas entre nosotros. Nosotros tenemos el compromiso de levantar una próxima generación que honre a Dios. Y aquí voy con un tema interesante y voy a ir desarrollando ahora la fundamentación de los 10 mandamientos. En el caso nuestro, como Déjalos Reír, Déjalos Crecer, Ministerio de Niños, CCN, Fundación Mesa Brother, etcétera, etcétera, entendimos que los 10 mandamientos tienen un fundamento clave y que tienen unas consecuencias bastante interesantes. Por favor, búsqueme Deuteronomios 4, 5, 6 y póngamelo en el chat. Y rápidamente también pónganlo en las notas de su cuaderno. Deuteronomios 4, 5 y 6, rápidamente. Vayan conmigo, que lo que hice ahorita fue darle la plataforma para que puedan entender esto. Miren lo que dice Deuteronomio 4, 5 y 6. Mira, yo, está hablando Moisés, no Javier. Moisés dice, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó que les enseñara, para que hagáis así, es decir, para que los cumpla en medio de la tierra en la cual entran, para tomarla y poseerla. Después dice, guárdalo pues y ponlo por obra. ¿Cuáles son las consecuencias de guardar los mandamientos y ponerlos por obra? Porque esta va a ser tu sabiduría y tu inteligencia ante los ojos de los demás pueblos, los cuales oirán tus estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, y mira el término que termino usando, nación grande es esta. Quiero decirles que cuando pensamos en mandamientos, dejamos de ser solo una iglesia y discipulamos la nación. Voy, voy de nuevo. Cuando pensamos en mandamientos, dejamos solos de ser iglesia y empezamos a discipular la nación. Pongan ahí en el chat, discipular la nación. Por favor, discipular la nación. Muy bien, Jester. Muy bien, Diana. Ok, discipular la nación. Eso es, eso es, eso es. Entonces, los 10 mandamientos me van a permitir eso, que discipular la nación. Ahora, el proceso de enseñanza de los 10 mandamientos tiene 3 dimensiones, que ya muchos de los que están trabajando el proyecto lo saben, pero solo lo voy a recordar. Enseña, guarda y pon por obra. Colócalo en el chat. 3 dimensiones para enseñar los 10 mandamientos. Enseña, guarda, pon por obra. La primera etapa de los mandamientos, que es enseñar, es simplemente volver a nombrarlos, que sepan que existe. Conviértelos en mural, conviértelos, los 10 mandamientos, conviértelos en dinámicas, juegos, rompecabezas. Tú que me estás escuchando en este taller, préstame atención. Haz que los 10 mandamientos corran como canciones, corran por la IA, corran en los juegos, etcétera, etcétera. No sé si me estás copiando. Enséñalos. Eso debe llevar los mandamientos a la segunda etapa. Guardarlos ya no solo están en mi mente, bajan a mi corazón. Mi mente y mi corazón se conectan y genera temor de Dios. ¿Ven? Y ponerlo por obra es cuando la sociedad convierte los mandamientos en leyes, en cultura, en estructura, en forma de pensamiento. Los 10 mandamientos puestos por obra es cuando un médico
no hace una mala praxis por dinero, sino que se contiene porque él debe respetar la vida de su paciente. Y no estudió solo para hacerse millonario, estudió para traer salud a quien le da de esa medicina o de ese conocimiento. Lo está poniendo por obra. Es arquitectos como los que trabajaron en la OPE, que llevaron ese proyecto presidencial, que no deberían haberse robado el dinero y haber dado fundamentos sólidos para que eso no se cayera. Pero como se almacenaron el billete en sus bolsillos, entonces tenemos cualquier cantidad de personas amadas en Vargas muertas. No lo pusieron por obra, por sus propios intereses. No sé si me está copiando dónde están cayendo los mandamientos. Los mandamientos es lo que Jesús decía cuando venía y le decía a la gente, han oído que matar es malo, pero cualquiera que le dice fato a su hermano es culpable de homicidio. Porque le está diciendo, porque esto, cuando tú los guardas, están en tu corazón y después debes ponerlos por obras. Las obras es consecuencia de lo que está en tu corazón. Wow, wow. Estas tres etapas es nuestra responsabilidad enseñarlas. Nosotros hicimos un programa de Déjalos reír, déjalos crecer para abordar los campamentos transitorios y en los campamentos transitorios hay que volver a enseñar los 10 mandamientos. Y después de enseñarlo, hay que buscar de que los que están allí los guarden en su corazón. Y una vez que vayan saliendo sus casas y vayan creciendo y se vaya acabando el campamento transitorio y sean ubicadas las personas, entonces en su nuevo hogar los pongan por obra, para que ahora el barrio no sea vertical. ¿Sí me están copiando, verdad? El sentido de los 10 mandamientos quita la mentalidad de esclavitud y empieza a darte una mentalidad de libertad. Uy, voy a poner otro ejemplo durísimo de los 10 mandamientos. Y aquí cierro para ir en toda la línea de lo que estoy hablando. Si en Venezuela a nuestros dirigentes políticos, no puedo hablar de otro país, voy a hablar de mi país, le hubiesen enseñado, no robarás, la cantidad de dinero que el país ha recibido fuese suficiente para ser una potencia, no solo económica, cultural, educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no le enseñaron, no lo guardaron y no lo pusieron por obra, literalmente, por más que tengamos mucho oro, mucho petróleo y mucha riqueza, seguimos siendo pobres, porque es lo que se cumple la palabra. No pueden decir que somos pueblo sabio, ni entendido, ni una nación grande, porque es que no guardamos por ningún medio el mandamiento, no guardamos el estatuto y no guardamos el decreto. Lamento decirte que el aprender esto te hace responsable del conocimiento y de la autoridad que está siendo depositada en esta hora sobre tu vida. Hay que volver a enseñar. Los que gobiernan tienen que volver a escuchar esto. Les voy a poner más. Levíticos 17 dice, cuando tomen ustedes reyes, que no se hagan de muchas mujeres, que no compren carros en Egipto y que mediten en mi palabra, la transcriban. ¿Saben qué? Ninguno de los reyes de Israel cumplieron eso y fueron uno peor que el otro. Cuando tú lees la historia de Acab en Primera de Reyes, dice, y Acab fue el peor rey de Israel como nunca otro antes había existido. Porque le hizo caso a Jezabel y siguió los dioses de Jezabel, Baal y Astarot y todas sus locuras. Entonces vean, enseña, guarda, pon por obra. ¿Lo tenemos claro? Enseña, guarda y pon por obra los 10 mandamientos. Ahora, por favor, déjeme desarrollarle cada uno de estos puntos. Voy a tener 15 minutos para esto. No sé si a usted le pasa como a mí, que cuando yo escucho esto, aunque lo enseño, también mi cabeza se explota. Tengo una honda necesidad de querer ver niños poniendo por obra los 10 mandamientos. Sé que esta generación que hoy siento domingo a domingo, sábado a sábado, semana a semana, en nuestras reuniones, enseñándole la palabra, mañana van a dirigir el país con un temor de Dios increíble y van a hacer retroceder la corrupción, el pecado, la muerte, y la gente verá hacia acá y dirá,
Ciertamente, pueblo sabio y entendido es este, nación grande es esta. El Salvador tiene un presidente que decidió honrar los 10 mandamientos y dejaron de ser el hazmerreír de las naciones, entre las más delictivas del mundo, entre las más pobres, y ahora se da el tupé de mandar a Venezuela a cualquier cantidad de gente ayudando y ayuda y te mando más ayuda y te mando otro avión con más personas. Y todos los que estuvieron en Vargas y estuvimos en Vargas, ¿cómo queríamos conocer a los salvadoreños? Ese pueblito, que no es un pueblito, ahora es una gran nación, porque decidió guardar los mandamientos. Y ahora todo el mundo ve a Nayib Bukele como un hombre sabio, a El Salvador como una nación entendida, como una nación que no quiere retroceso. Sencillo, volvieron a los mandamientos. Y aquí voy, póngame en el chat, si es posible. Me gusta, yo le voy a decir algo, yo sé que a usted le va a parecer una locura, una utopía lo que yo estoy enseñando, pero es mi trabajo hacerlo. Nosotros, los pastores de niños, los líderes de niños, los que trabajamos con niños, somos la mano que mece la cuna. Y si la mano que mece la cuna tiene la dirección correcta, vamos a traer transformación sobre la nación. ¡Wow! Estoy como los rabacucos. ¡Wow! ¡Suéltasela, pastor! Esto es poderoso. Ahora, cosas claves a desarrollar. Lo primero, la oración no puede ser opcional. A partir de ahorita, esta enseñanza es una introducción. Hemos convertido esto en 4 talleres. Entonces, lo primero es que no es opcional. Y esto es un tema del cual tienes que ser obsesivo y constante para poder llevarlo una milla más. Tomen nota de todo eso que estoy diciendo. El proyecto que hemos levantado se llama Los 10 mandamientos están de moda. Este es el tercer año que lo enseñamos. El primer año, ¿cómo trabajamos? Esta es la introducción y tómelo porque si usted de pronto no pertenece a CCN, lo invitaron, esto que voy a decir te va a servir para todo lo que quieras hacer. A lo mejor estás dirigiendo un campamento transitorio, a lo mejor una persona que pertenece a un ente político, a lo mejor eres una persona que tienes un trabajo social que desarrollar, a lo mejor eres un médico, un abogado, tú que me estás escuchando en este taller de hoy, no sé, pero literalmente quiero que sepas que lo primero que tienes que empezar a enseñar los mandamientos. Enséñalo, enséñalo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque mucha gente desconoce cosas sobre los mandamientos. ¿Y qué enseñamos nosotros el primer año? O si dirige una empresa, gracias María de los Ángeles. Lo primero es que los 10 mandamientos tienen espiritualidad. Lo segundo que enseñamos tienen trascendencia generacional. ¿Quién le hizo un revocatorio a Dios? ¿Quién le hizo un referéndum a Dios y le dijo, cámbiame el mandamiento de no matarás por no sé qué cosa? ¿Quién? 4000 años los mismos mandamientos. ¿Quién lo ha cambiado? Bueno, Dios mío mismo, hagamos un referéndum de estos 10 mandamientos a ver qué sucede. Nadie. Ni Lucinchi. Oh, yo jamás tocaría los 10 mandamientos. Difícil. No pueden. Nadie tiene la autoridad para revocar esto. A tal punto que Jesús vino sobre la tierra y si quería volver a entrar al reino de los cielos, tuvo que cumplir los 10 mandamientos como ofrenda de sacrificio. No, pero este es el hijo del Catamajaca. El hijo del Catamajaca también tiene que cumplirlo porque es el imperio de la ley. Lo otro, tenemos que entender el contexto en el que se dio y eso lo vamos a explicar las próximas semanas. Lo otro, los 10 mandamientos tienen un marco profético y mesiánico. 2 líneas que trabajan de la mano. Profético porque anticipaban el éxito y la prosperidad de una nación. Y mesiánico porque no tienen un fin en sí mismo, muestran a Jesús. Voy. Esta frase necesito que usted la viva. El fundamento moral de los 10 mandamientos es el amor. No es el poder de acusar a otro porque yo los estoy cumpliendo. Wow. Por eso Jesús dice,
Yo no soy como aquel publicano. ¿Se acuerdan de esa escena donde Jesús dice, yo oro en las calles, mira aquel tirado y tal? Y esos mentirosos que le gusta orar en la calle y tal. No, 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 no se trata de eso. ¿Ok? Ahí no está la moral, que yo si no me equivoco, yo ayuno 3 veces a la semana y tal. Hermano, humíllate. ¿Sabes? Ama, ama. Si tú quieres enseñar los 10 mandamientos y no tienes amor, no te va a funcionar. Te vas a volver un legalista mata gente, un rabacucu cualquiera. Lo otro importante que enseñamos en esta primera etapa, que la autoridad de los mandamientos es irrevocable en sí misma. Esta que te voy a soltar es máxima. Los 10 mandamientos tienen más poder de libertad que de juicio. Colóquelo. Los 10 mandamientos tienen más poder de libertad que de juicio. Muchachos queridos que me están escuchando, a todas las personas que están conectadas hoy, que tengo una honda felicidad de que usted esté y permanezca durante esta semana escuchándome. Wow, miren, miren lo que les voy a decir. Cuando yo empiezo a tener la necesidad de ir a los 10 mandamientos, cumplirlos, trabajar en ellos, apegado a la ley de Dios, ¿saben qué pasa? Empiezo a tener autogobierno. Y aquí va el primer golpe, un sistema satánico. La juventud y la niñez de este momento que están atados por el espíritu de este siglo, es una generación netamente emocional. Viven de lo que sienten. En palabras de C.S. Lewis, el creador de Crónicas de Narnia, él escribe un libro en contra de la educación inglesa, año 1942. Y el libro tiene una anécdota donde hay un niño frente a una cascada y la cascada es una cosa impresionante. Y el niño dice, ¡wow! ¡Qué increíble esto! Y la maestra se acerca y dice, ¿verdad? La creación de Dios, la cascada. Y el niño dice, no, maestra, qué impresionante lo que estoy sintiendo. Y ahí Lewis estaba mostrando que la educación y el sistema iba a apuntar más a lo que se siente que a lo que Dios creó. A lo que se siente que a la verdad absoluta de su palabra y de su poder y su autoridad como Dios y Señor de todas las cosas. Hoy, escúcheme bien, hoy, 70 años más tarde, tenemos una generación que no tiene conciencia de Dios, sino de sus propios sentimientos. Es por eso que tú a un niño le quitas un teléfono y te va a destrozar en la casa. Te va a buscar de asesinar, como está pasando ahorita en varios países, porque son las emociones gobernando y no el autogobierno. Ese es el espíritu cainita en su máxima expresión. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Vamos para el bosque que te quiero mostrar algo. Wow. Enseñar la primera etapa, los 10 mandamientos, debe despertar el autogobierno. Colóqueme esa frase, hágala pública, hoy colóquela, tómele un print de pantalla a esto, esa frase que acabo de decir, colóquela allí, no sé, invéntese algo, hágase así como muy erudito, sabio, bohemio, y ponga eso así en su Instagram y todo el mundo, hermano, te sacaste esa frase. Y di cualquier cosa. ¿Me están copiando? No podemos tener una generación de niños solo emocionales. Los estamos asesinando con eso. Necesitan saber que hay leyes a las cuales deben apegarse y esa ley genere autogobierno en ellos. Dios mismo apeló al autogobierno de Caín. Le dijo, Caín, el pecado está a la puerta y llama. Si le abres la puerta, se enseñoreará de ti. ¿Qué le está diciendo? Cuando yo te hice a mi imagen y a mi semejanza, te di el poder de negarte a eso,
de dejarte llevar por las emociones. Pero si tú te dejas llevar por las emociones, te va a atrapar, se va a enseñorear de ti y vas a terminar asesinando a tu hermano. ¿Ven la importancia de esta primera etapa de la enseñanza? La consecuencia inicial es autogobierno, esa capacidad de decir no al pecado. Hubo alguien que me preguntó algo y yo lo voy a aclarar en este momento. Dijo, pastor, una pregunta de chamo con análisis, me gustó la pregunta, no lo estoy criticando, ¿ok? Porque a veces pensamos que no tenemos que pensar. En nombre de la obediencia, matamos el pensamiento. Entonces no crecemos. Él me dijo, pastor, ¿por qué Dios puso el árbol allí, en el Edén, si él sabía que se lo iban a comer? Yo creo que está malo. Entonces, la respuesta mía fue muy sencilla. Le dije, Dios nos hizo con autogobierno. Y la intención siempre de Dios es que vivamos desde el autogobierno, sabiendo que el mal está delante de ti, pero tú, por naturaleza, vas a decidir el bien de Dios, no el mal del sistema. Aquí es donde comienza la verdadera lucha cristiana. Cuando las personas van a tener que pelear en su mundo interior que no gobierne el pecado, sino que gobierne Jesús. Les voy a enseñar algo. Luisa dijo ahí libre albedrío. Les tengo una mala noticia, búsquenlo en Deuteronomio. Dice, la Biblia dice, yo pongo delante de ti el bien y el mal, y yo te pido que escojas el bien. Nunca dio libre albedrío. Wow. Él dijo, yo te pongo las dos cosas, pero yo te exijo que escojas el bien. Entonces, vean, la primera etapa, enseñar, tiene que ver con eso. La segunda etapa de todo el proyecto tiene que poner con guardar. Y guardar los mandamientos en el corazón es poder caminar en justicia y juicio. Para los latinoamericanos la palabra juicio no nos gusta, porque tenemos una mentalidad de chamito candela, de sicario. Chamo, juicio, me van a meter preso, de Emilio Loera. Oh, no puede ser, Aarón, qué andera, voy a volver a caer preso. Me explico, me explico. Tenemos una mentalidad de juicio, el juicio como el escenario que te condena. Pero delante de Dios, el juicio es el escenario que te vuelve el orden divino. Son dos cosmovisiones distintas. El hijo pródigo está en el cochinero y fue juzgado por su propia condición. Y ese juicio que le hizo la condición de estar en el cochinero comiendo algarroba, lo hizo que la naturaleza divina que estaba en él volviera a florecer, que es el manto de justicia. Dijo, en la casa de mi papá, aún los trabajadores comen y viven mejor que yo. Voy allá, me voy a arrepentir, me voy a convertir en un jornalero, pero no me voy a quedar acá. Porque el juicio que vino sobre su condición moral, económica y social del momento le hizo despertar un espacio de justicia. Y ese espacio de justicia lo hizo volver a casa. Para el latino, el juicio es solo condenación. Son dos cosas distintas. Por eso no nos gusta hablar de juicio. Pero la segunda etapa, que es cuando tú guardas en el corazón los mandamientos, te vuelve a revelar justicia y juicio. Pastor, ¿de qué sirve la justicia y el juicio? Fácil. ¿Sabes que Dios a Abraham no le ocultó cosas? Porque él sabía que levantaría una generación en justicia y juicio. Y eso lo hizo para que entonces así él pudiese cumplir todas las promesas que había prometido. Alguien que busque Génesis 18 y busque los versículos que hablan de eso y me digan si es el 7, si es el 8, si es el 10, mientras yo sigo hablando. Hay que buscar Biblia, no se queden solo con lo que le estoy dando. La Biblia está viva, es eficaz. Si lo que yo le estoy diciendo no está ahí, no me crean. La segunda etapa, ya yo tengo autogobierno, paro, pero ahora tengo la capacidad de definir. ¿Saben que Dios separó el día de la noche? Dios no tiene escalas de grises. Fue día y fue noche. Fue bueno y fue malo. Los mandamientos vuelven a recuperar sobre la sociedad el sí y el no, lo bueno y lo malo.
Y es sumamente importante eso para poder traer libertad. Creo que se les perdió la Biblia. Entonces, vean, dentro de este marco, que es el segundo paso, guardar, el guardar va a permitir que, estando el autogobierno, generemos justicia y juicio. Ahora, esa justicia y ese juicio trae como consecuencia que hay un valor en lo que se nos está dando. Entonces, ¿qué vamos a traer como consecuencia en esta segunda etapa? Se analiza el mundo desde los mandamientos de Dios y no desde mis propias verdades. Entonces volvemos a los absolutos. Lo segundo, el niño empieza a generar criterio propio y nosotros también, porque volvemos a recuperar la razón. La sociedad, al darle la espalda a los mandamientos cognitivamente y al darle la espalda a los mandamientos en su corazón, perdió la razón. Como una mujer me sale y me dice, yo soy pro aborto y este vientre es mío. Eso tiene razón. El domingo tuve una discusión con una persona que me decía, pues se le murió un gatico y hizo ver como que fue culpa de nosotros. Y me hizo ver, nos dijo a nosotros que para ella era más valioso sus gaticos que las personas. Y yo con mucho respeto y amabilidad le dije, quiero decirte que si sigues pensando así, vas a tener problemas psiquiátricos, porque eso va en contra de tu naturaleza. Y me estás diciendo que tú eres pro aborto y que algún día eres capaz de asesinar por un gato, un perro, un animal. Y eres de los que crees que los animales hay que ponerlo en un coche y ponerle ropa. El animal hay que cuidarlo, sí, somos responsables de ello, pero no le es una condición que Dios no le creó. Así de sencillo, suena duro, pero eso es, ¿ok? Entonces, aprendemos a ser cristianos con justos juicios. Eso viene cuando los mandamientos los guardamos en el corazón. Y por otro lado, empiezas a separar lo que es bueno y lo que es malo. Eso es también importante. La separación es normal. Y separó Dios los cielos y la tierra, las aguas de arriba y las aguas de abajo, el día de la noche. ¿Para qué? Para que luego dijera, y vio Dios que era bueno. Y vamos al tercer día, que es ponerlo por obra, o el tercer año, o a la tercera etapa de esto acerca de los 10 mandamientos están de moda. Vamos bien, ¿verdad? No hay dudas. De todas maneras, si hay alguna pregunta, voy a abrir dentro de un ratito el espacio y me hacen las preguntas. Lo primero que quiero que sepas, que Dios obliga a los padres a enseñar los mandamientos a los hijos. Deuteronomio 6. Nos obliga. Padres que están acá, no es una opción, no es optativo enseñar los mandamientos, es una obligación. Estas cosas enseñarás a tus hijos al levantarte, al acostarte, al salir, al entrar, así lo dice. Entonces, lo primero que tenemos que entender que en la tercera etapa, que es ponerlo por obra, es una obligación. Y al ser una obligación, en tu forma de crianza debes enseñar los 10 mandamientos, no solo en el catecismo. ¿Aló? Eso estuvo bueno. ¿Ok? Lo otro que es importante es que tenemos que saber que los 10 mandamientos los han hecho ruinas. Y las ruinas que hicieron de los 10 mandamientos ha desolado ciudades. Eso es lo que dice Isaías 58. Han convertido, Isaías dice, han convertido mi palabra en ruinas y mis ciudades en ciudades desoladas. Pero Isaías 58 dice, y los tuyos restaurarán las ruinas antiguas, las ciudades desoladas por muchas generaciones. Ahí está el manto profético de los 10 mandamientos. Cuando los ponemos por obra, volvemos a edificar. Nuestro trabajo es volver a edificar lo que la sociedad humanista sin Dios convirtió en ruina. Hizo que se desolaran nuestras ciudades.
Europa menospreció los 10 mandamientos, ahora Europa es islámica y vive en una contienda sin sentido, en una continua maldición, porque no quieren vivir con el cristianismo, quieren deshacerlo. Y cuando tú ves la estructura social nueva que quieren establecer, no tiene ninguna lógica. Perdió la razón, perdió el poder de la creatividad por el amor, perdió el poder de servir unos a otros. Y tan sencillo, es un acto de venganza en su máximo nivel, que está destruyendo toda Europa. Europa primero la envejecieron y ahora la están destruyendo. Fíjense, yo no estoy hablando nada abstracto, estoy hablando de realidades. Vean lo que está pasando en España, cómo tomaron un pueblo, lo invaden, lo maldicen. Ahora, para edificar las ruinas antiguas, los grandes protagonistas son los padres. Ahí está en el ponerlo por obra. Debemos despertar a los padres para que asuman su responsabilidad. Para que digan, esta es una nación grande, sabia, inteligente, lo único que nos va a permitir que eso ocurra es poner los mandamientos por obra. Para que digan que esta nación es grande, es sabia y es inteligente, la única forma de que digan eso de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Perú, de las naciones que están aquí en este taller hoy, es poniendo los mandamientos por obras. Entonces, voy a ir cerrando. Entiende como iglesia que no eres una institución, eres un movimiento vivo, eres un órgano vivo que la vida te la da el Espíritu Santo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y esa vida se tiene que reflejar en la familia y las familias tienen que educar a sus hijos y sus hijos tienen que liderar a la nación y liderarlo desde el temor de Dios en los distintos lugares claves de la ciudad y de la nación. Uy, recíbame esta palabra. Hace 5 o 6 años atrás sembramos en Operación Samuel acerca del ajedrez. Hay que enseñar el ajedrez. Y tuvimos altas, bajas, se entendió, no se entendió. En este momento, con todo lo que vivimos con el terremoto, se abrió un espectro espiritual sobre el ajedrez. Una nueva generación que está haciendo ajedrez no solo para ganar una competencia, no solo para ser el mejor, sino para que el ajedrez sea un instrumento donde volquemos la verdad de Dios sobre la tierra. Entonces el mandato cultural vuelve a tener sentido, el mandato de redención vuelve a tener sentido porque estamos redimiendo una herramienta y Dios en su palabra nos va a permitir permear y cambiar la forma en que se concibe el ajedrez. Y vamos a empezar a ganar por naturaleza. Eso es la intención de Dios. Puedo poner el ejemplo del ajedrez, puedo poner el ejemplo del basquetbol, que es lo que yo estoy trabajando en este tiempo. El fútbol que estamos levantando ahorita una alianza con España, con fútbol y siete para hacer una alianza con una liga venezolana española y muchas otras cosas que estamos haciendo con todo lo que estamos haciendo. Y quiero poner otro ejemplo más. No sé si saben, pero David Elap, que es un canal de YouTube que lo está llevando Darwin Valderrama, está haciendo todo un programa en video sobre los 10 mandamientos. Y es una forma de hacer artes, es una forma de hacer manualidades, es una forma de crear televisión y programas para niños entretenidos que enseñen la verdad de Dios. Redención, poner por obras. ¿Me captan? Eso Dios nos los está demandando. ¿Por qué? Y aquí está la clave. Los 10 mandamientos santifican la nación. ¡Wow! Y si la nación se santifica, Jesús puede manifestarse con libertad en cualquier lugar. Por favor, colócamelo en el chat. Jesús santifica, perdón, los 10 mandamientos santifican la nación, sin dejar de ver que el que la justifica es Cristo. Wow.
Trabajar los 10 mandamientos es recordarnos y recordar la importancia de que tenemos en nuestras manos un mandato cultural, un mandato cultural. Voy a leerles algo de un libro que estoy leyendo que es interesante. Mira cómo dice, es muy importante recuperar este entendimiento para limitar al gobierno y no venga a usurpar las funciones que Dios le dio a las familias. Voy. Dice, por el contrario, el gobierno está para empoderar a las familias y servirlas, no para ahogarlas con impuestos y tasas, que hacen difícil para la familia ser productiva y poder cumplir así con el mandato cultural. Cuando la familia enseña los 10 mandamientos, van a levantar hijos creativos. Cuando levantan hijos creativos y productivos, entonces la nación se fortalece. Cuando el Estado se hace señor de un país, empieza lo que se llama estatismo. Y el estatismo apaga a la familia. Y entonces la familia no enseña los mandamientos. Ahora deben enseñar lo que manda el Estado. ¿Van conmigo? Déjame, estamos conectados, pastor. Denme unos minuticos más que yo voy cerrando. Colóquenme allí, por favor. No queremos transmitir conocimiento, queremos transmitir una cultura. Conocimiento fue la primera estación, en esta tercera es cultura. Bien, ahora voy a ir cerrando para que disfruten esto. Hebreos 10:16, mira lo que dice tan hermoso la Biblia y tan poderoso lo que dice. Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. ¡Wow! El mismo Dios está interesado en poner sus leyes en nuestros corazones y escribirle en nuestras mentes, que queden en nuestra memoria, en nuestro subconsciente, en nuestro poder de análisis, en nuestro poder creativo, que lo que creamos esté dentro del marco de sus mandamientos, porque Él mismo la va a escribir. Usted tiene que confiar que Dios está escribiendo esto en el corazón de sus hijos, en el corazón de su familia, en el corazón de los líderes de su ciudad, a pesar de todas las cosas locas que estamos viendo. ¿Ve? Pero usted tiene que entenderlo. Y me gusta, dice, pondré mis leyes en su corazón. ¿Ok? Y lo dice en singular, no en sus corazones, porque es que es para ti de manera personal lo que Dios va a hacer. Y es para ti como iglesia, que es un cuerpo en Cristo. Sumamente importante eso. Entonces, para ir cerrando, uno, asume con seriedad los 10 mandamientos. No es juego. Hay que transmitirlo como cultura. Lo segundo, debemos levantar una generación de niños que disipulen la nación, que no tengan solo un sentido de iglesia, tengan un sentido de nación, responsabilidad por la nación. Para enseñar los 10 mandamientos tenemos que tener un carácter relacional, no solo memorístico. Es relacionarnos, es estar, es el día a día, es construir, es corregir en el día a día. Miren, líderes que están aquí escuchándome, reciban esta palabra que esto es para ti. Dios tiene en alta estima a aquellos que cuidan de las próximas generaciones. Uy, lo voy a volver a decir, recíbamelo por favor, porque creo que no me escuchó. Dios tiene en alta estima a aquellos que cuidan las próximas generaciones. Cuando Cifra y Fua se encargaron de las próximas generaciones, la bendición corrió hasta su familia. Hay una bendición que empieza a correr a ti y a tu familia en el nombre de Jesús.
por estar en este taller. Hay una bendición que se suelta cuando a un niño le enseñas a honrar y glorificar a Dios. Y eso no solo va a estar en ti, sino que va a tener un marco generacional. Recíbemelo, por favor. Los 10 mandamientos deben ser procesos de vidas, no sucesos aislados. Voy cerrando, voy soltando solo tips. Tienes que tener mentalidad de potencia, no de tercermundista, potencia. Enseñar los 10 mandamientos es para gente con mentalidad de potencia. Esto puede que provoque que no seas tan entendido, que no sea tan fácil. Bueno, ese es el camino del guerrero. O ponle el camino a quien tú quieras. Pero eso es importante. Tenemos que ser gente que gane la batalla en oración, no solo en la elocuencia, en las habilidades y talentos. Trabajar con niños no es un fin en sí mismo. Me gusta lo que te voy a decir. Vuélvete atractivo y llama multitudes. Lo voy a volver a decir. Vuélvete atractivo con tu trabajo y llama multitudes. Conversión y santificación es un proceso diario. Y por último, esto es una obra del Espíritu Santo, no nuestra. Uf, esto es una obra del Espíritu Santo y no nuestra. Wow. Entonces, para que el Espíritu Santo se manifieste, tenemos que estar unánimes juntos. Esto es una obra del Espíritu Santo, no nuestra. Tenemos que estar unánimes juntos. Lo otro que tenemos que entender que todo lo que estamos hablando es una promesa del Padre. Entonces, tenemos que esperarla, desearla. Como es una obra del Espíritu Santo, los 10 mandamientos no puede ser ficción. Tiene que ser contextualizado. La obra del Espíritu Santo no puede ser ficción, tiene que ser contextualizado. Me gusta lo que te voy a decir. Como es una obra del Espíritu Santo, Él te promueve y te da valentía. Como es una obra del Espíritu Santo, Él te promueve y te da valentía. Y recíbemelo. Todo lo que hagas debe promover los 10 mandamientos. Todo lo que hagas debe promover los 10 mandamientos. Querido líder, antes de entrar en preguntas y respuestas, si hay alguna, lo primero que tienes que entender entonces, justicia, juicio y liderazgo Dios nos está demandando. Para que eso sea una realidad, no podemos permitir que se apague el fuego. Prohibido. No se puede apagar el fuego, es una obra del Espíritu. Por lo tanto, semanalmente, diariamente, continuamente hay que enseñar esto. Deben haber raíces profundas en nosotros, filosóficas acerca de los 10 mandamientos, porque tenemos que ser apologistas que defiendan ante mentiras humanistas los 10 mandamientos, que dicen que no hay pecado, que dicen que no necesitamos las leyes de Dios. Entonces, cuando matan esas dos cosas, ¿para qué necesitamos a Cristo y para qué necesitamos su gracia? Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que tener un fundamento filosófico apologista para defender esta verdad. Y si así lo hacemos, los 10 mandamientos van a traer libertad a la nación y vamos a ver abundante riqueza. Gloria a Dios. Con esto he culminado la introducción de este tema maravilloso. Por favor, a todos los que me están escuchando, háganme preguntas. Quiero escucharlos. Y si no tienen,
quiero desafiarlos. Mi pregunta, ¿está claro? Justicia y juicio, diferencia. Luego, te lo voy a dar como un ejemplo, ¿de acuerdo conmigo? La justicia, no voy a, no, quiero darte un ejemplo de Cristo. Esta es la máxima. Si tú, ¿quién me preguntó? Si tú cumples los mandamientos, tú vas al cielo por cumplir los mandamientos, ¿sí o no? Ya no le dé la respuesta, ella dice que sí. Angelique dice, Angeli, te voy a decir Angeli, dice Angelique, Angelique, escúchame, tú cumples todos los mandamientos, pero el único que te da acceso al cielo es Cristo. Quien te hizo justicia fue Jesús. Por más buenas obras que tú hagas, tú no satisfaces la justicia del Padre. El único que pudo satisfacer la justicia del Padre fue Cristo, que vivió en la tierra sin pecado, sin maldad, cumplió toda la profecía, toda la ley, llevó todos nuestros pecados a la cruz, murió los pecados que eran crucificados y resucitó sin pecado. ¿Dónde quedaron los pecados? En la cruz. Pero Él resucitó sin pecado. Y ahora nosotros, Él abrió el camino para acceder a la salvación a través de Él. Él nos hizo justo. Ahí hubo justicia. Voy. Pero si Él no nos hubiese hecho justo, la muerte, el dolor, la desidia, hubiese sido la justicia de Dios en nosotros por causa de nuestro pecado. Pero para con nosotros, la justicia es lo que Dios demanda, pero el juicio es lo que viene cuando esa demanda tiene una sentencia marcada. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende o no? Vean, eso es sumamente importante. Entonces Jesús pagó un precio, ¿cómo se dice? Satisfació la justicia de Dios y evitó el juicio a nosotros, que era la muerte, que era el dolor y la desidia. Cuando hay un juicio, quiere decir que se reconoce que hubo algo malo y por lo tanto debe ser castigado por eso. Importantísimo para nosotros entender que cuando Dios demanda una generación que caminen en justicia y en justicia quiere decir, entiende que solo Jesús es el que garantiza todo. Y en juicio entiende que el pecado de la nación, tus acciones correctas van a chocar contra ellas y van a hacerlo retroceder porque lo estás juzgando por tu buen vivir. ¿Sí? Si no se entendió, pongo otro ejemplo. Mire, muchachos, esto es sumamente importante. Romanos 5.1 dice, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1. Ahí habla de la justicia y el juicio. Fuimos justificados porque creemos que lo que Cristo hizo en la cruz calmó al Padre. Entonces el Padre ahora no nos va a juzgar. Tenemos paz. Porque ya sabemos que por medio de Cristo, el mal que nos perseguía ya no nos toca. La condenación que venía sobre nuestras vidas ya no está. La culpa que queríamos perseguirnos ya no está. Vivimos con una conciencia limpia, porque la limpió Él con su sangre. Una generación que camina en justicia y juicio. Y aquí va el cierre de lo que me acabas de preguntar. Ya no hace los mandamientos o los cumple para entrar al cielo, sino que ahora los cumple
porque al nacer de nuevo, ahora es una nueva naturaleza. Antes, sin Dios, vivías del pecado, de la muerte, de la desidia, del incumplimiento de la ley. Pero cuando naces de nuevo, tu nueva naturaleza te lleva a cumplir los mandamientos. No porque eso te salve, sino porque hay una nueva naturaleza. ¿Entendido? ¿Qué libro estoy leyendo? Lo que pasa es que el tema de los 10 mandamientos, más que un libro leyendo sobre esto, ha sido un conjunto de investigaciones que hicimos para llegar a estas conclusiones, muchachos. Eh, Tuve un amigo que me obsequió 2 libros, me quedé pegado. ¿Me escuchan? Sí, ok. Bueno, aquí en mi imagen me veo pegado, pero X, lo que sea. Fíjense, un amigo que me dio 2 libros digitales, porque no están escritos, no están impresos, de comienzo de 1900, hecho por apologistas cristianos, libros de 700 páginas, imagínense ustedes. Tediosos, tediosos, vuelvo a decirlo, tediosos, libros que no son fácil leer. Pero les quiero decir la verdad, pero me di la tarea de leerlos, a pesar de lo fastidiosos que fueron. Y en la medida que fui leyéndolo, que fui trabajándolo, pasó algo súper interesante. ¿Y qué pasó? Que fui entendiendo la forma en que Dios trabaja. Todavía faltan 3 talleres. Cuando vean los otros talleres, van a ver que la introducción que di hoy es una cosa demasiado hermosa cuando entras allí. Y que lamentablemente hubo una corriente doctrinal que enseñó que Jesús abolió la ley y es una mentira. Y si nosotros no enseñamos los mandamientos, difícilmente santificamos la nación y podemos entender que somos justos por medio de Cristo. Entonces, vuelvo a la pregunta. No es un libro. Han sido investigaciones, han sido notas, han sido discutir el tema. Me he sentado con abogados y le he hablado de esto y hemos tenido discusión porque hay filosofías acerca del derecho y de la ley que parece que atentan contra esto, ¿ok? Y cuando ellos van a la profundidad de la ley, se dan cuenta que toda la ley universal está fundamentada en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es un decreto de derecho humano increíble. De hecho, detrás de una negación de Dios a ti, realmente lo que hay es un derecho sobre otro. No matar es el derecho a la libertad. No adulterar es el derecho a la próxima generación de vivir libre de dolores emocionales. No mentir es el derecho a la libertad. No robar es el derecho a la propiedad privada. Y la ley, el corazón, no fue un juicio, fue un proceso de libertad, pero eso es para los próximos talleres. Entonces, bueno, ahí creo que se cumple un poco el objetivo del día de hoy. En una palabra, por favor, ¿qué les pareció el taller? Excelente, magistral, sorprendente, súper maravilloso, muy bueno, excelente, muy completo, brutal, excelente. Los próximos 3 martes vamos a trabajar esto. Lo van a disfrutar mucho, quiero que lo sepan. Realmente hoy lo que hice fue una introducción. El que voy a dictar la semana que viene, que tiene que ver con enseña toda la fundamentación de los 10 mandamientos, creo que va a ser de quebrantamiento. Las veces que lo he enseñado terminamos llorando, eh, adorando a Dios porque entendemos lo inmenso y lo hermoso que Él es con nosotros y cómo Él muestra su amor detrás de todo esto. Y eso me da alegría saber que podemos hoy enseñarlo con tanta libertad y que de una u otra forma hay un pueblo queriéndose capacitar para servir a otros. Para cerrar, quiero, Pastor, entonces Jesús
No abolió la ley. Te lo respondió Pablo en Romano. De ninguna manera, él vino fue a cumplirla. Pero ahora no desde un corazón de piedra, sino un corazón que late por Dios. ¿Ok? Porque la naturaleza del carácter de Dios fue manifiesta en él para salvación de la humanidad. Vean, entonces es importante esto. Quiero cerrar diciéndole que nosotros, con cada contribución, ofrenda, donativo que usted da, permitimos mantener el Zoom, honrar a otras personas que invitamos. En el caso mío, yo doy mis talleres porque es parte de lo que Dios me ha demandado, pero estamos invitando gente a los cuales honramos y bendecimos cada vez que se conectan con nosotros, como fue el caso de la doctora María, que de verdad excepcional el taller de el niño como prioridad absoluta. ¿Ok? La gente de Sonido de Libertad, que Leudi está al frente, estuvieron con nosotros, no tuvimos la oportunidad de honrar a la doctora que estuvo contigo, pero lo vamos a hacer, eso para mí está pendiente. Entonces, ¿cómo quiero cerrar hoy? Quiero que hoy usted se comprometa a dar una ofrenda o un donativo cada vez que usted se conecte martes y jueves con nosotros. Y no quisiera poner monto, pero yo diría mínimo $1, $3, $5, hacerlo con alegría. Te pregunto, ¿cuánto vale una enseñanza como esta? Esto deben escucharlo nuestros gobernantes. Esto debe hacerse con cariño, con entendimiento. Por eso ponemos allí las cuentas de aportes y donativos para que usted se comprometa. Y yo quisiera que hoy usted me diga, pastor, yo me voy a comprometer. Y usted dé una ofrenda, lo haga hoy en vivo. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Pero lo haga con amor. Lo haga con el poder de la honra, lo haga con el poder de entender y que usted valora el tiempo que estamos invirtiendo, la capacitación que estamos haciendo en ustedes. Yo creo abiertamente que en los próximos años esto se va a convertir, y escúchenme bien, en un diplomado para América Latina. Y en eso vamos a trabajar. Y vamos a impactar el continente con este tipo de material. Y para eso necesitamos recursos, necesitamos gente dadivosa, gente que honre, gente comprometida a dar, a amar. No solo porque nosotros lo pidamos, sino porque ya usted lo ha hecho consciente y usted valora el conocimiento, la revelación y la sabiduría con que le estamos amando. Así que bueno, si ya tienen allí las cuentas, la han visto, hagan un print de pantalla. Si alguno ya lo hizo, por favor, dígame para yo bendecirlo. Pastor, ya puse mi ofrenda, ya bendije en este momento la palabra y declaro que se destraba todas aquellas cosas que estuvieron trabadas y que la bendición y la gracia de Dios fluye sobre ti, sobre tu casa en esta hora en el nombre de Jesús. Declaro cielos abiertos, declaro que la palabra recibida está en el corazón, está en la mente. Te bendigo, Cecilia, en el nombre de Jesús por tu ofrenda. Declaro en el nombre de Jesús, listo, te bendigo también. Ok, declaro que la gracia y la unción de Dios fluye con libertad y que juntos establecemos el reino de Dios, que somos personas que golpeamos el mundo espiritual con nuestra dadivosidad, pero también con nuestro servicio, con nuestro amor y compromiso. Comprométete a enseñar los 10 mandamientos, comprométete, te lo pido, te lo pido. No lo veas como una opción, hazlo prioridad y en los años las próximas generaciones te lo van a agradecer. Bendigo tu vida, feliz noche, nos vemos el jueves. Gracias por estar. Te bendigo también por esa ofrenda. Listo, a todos los que han estado ofrendando y los que van a seguir ofrendando en los próximos minutos, que la gracia, la unción y el favor de Dios esté con ustedes. Chau, chao. Nos vemos el jueves.